Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Ya nos acompaña en estudio el doctor Manuel Sarabia, psicólogo, con quien vamos a hablar del perfil psicológico de estos chicos que han sido no solamente capturados, sino que muchos de ellos además han sido recapturados y tienen antecedentes por violación y otros actos delictivos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Lo primero que le estaba preguntando detrás de cámaras era si es que realmente en el caso de estos jóvenes menores de edad que han sido capturados, se les puede considerar inimputables en el sentido que carecen realmente de juicio para cometer estos actos delictivos, porque para las víctimas, para los padres de las víctimas y para la sociedad en general, estos menores de edad de 17 años deberían ser procesados como adultos, considerando además el perfil psicológico que tienen. Bueno, ¿Verdad? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Lo que estamos hablando es, en primer lugar, de jóvenes que tienen un trastorno en la personalidad. Estamos hablando de un desorden psicopático, de que planifican, de que no tienen un sentimiento de culpa. Por eso vemos que esa frialdad, ¿no? O sea, como que no ni siquiera se arrepienten de lo que han hecho, no se ponen en el lugar de la víctima y definitivamente son conscientes de lo que han hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido... Son actos premeditados. Claro, por supuesto, porque al haber planificación, son actos que son premeditados, no son personas de que estén fuera de la realidad. Pero también hay que decir de que acá hay un elemento que juega mucho, que es el consumo de alcohol. En algunos casos también es el consumo de drogas, lo que hace que, sumado al problema, al desorden de personalidad, a la ausencia de un control parental, agrave la situación, ¿no? Entonces, tenemos acá varios elementos. Uno, la ausencia de una persona adulta en la vida de estos jóvenes. De los agresores. De los agresores, que hace de que estos chicos, al tener como dentro de su perfil, ser jóvenes impulsivos, jóvenes que consumen alcohol, en algunos casos, además de consumir alcohol, consumen sustancias psicoactivas. En algunos casos hay un perfil, generalmente hay un líder que tiene rasgos de personalidad, tiene un trastorno psicopático, ¿no? Es una persona que no se pone en el lugar de los demás, que no experimenta sentimiento de culpa al hacer daño a otras personas, ¿no? Claramente es una social, ¿verdad? Porque claro que sí. Lo que ocurre, y vamos a poner en contexto la situación, por lo menos la situación que conocemos en detalle de esta jovencita ayacuchana que falleció tras ser violada por 5 hombres, es que la convocan a una fiesta, ella asiste con una amiga, luego aparentemente o drogada o alcoholizada la llevan a una casa donde ya se habían cometido violaciones, es violada por estos 5 sujetos, es grabada por la amiga con intención de colgar este video en las redes sociales. Y todo esto aparentemente en una valoración de que es muy normal y es parte de una diversión, y son muy laxos con respecto al delito que se está cometiendo. Así es como parte de un ritual dentro del contexto de este tipo de grupos donde me imagino que hay un consumo de drogas, un consumo de alcohol, y dentro de ciertas características de personalidad, dentro de cierto grupo de jóvenes, ¿no? Pero estamos hablando de jóvenes que tienen claramente un problema de salud mental. Por supuesto, hay un trastorno de personalidad, o sea, digamos, son jóvenes que no tienen freno, o sea, son personas que están completamente sin ningún tipo de control parental, hay un problema de valores. Ahora, después de pocos días, se capta a este joven de 18 años saliendo de un hostal cuando acababa de violar a otra joven. Y estamos hablando de un joven que acababa de violar y producto de eso muere esta jovencita, y sin ningún remordimiento, ¿verdad? Comete el mismo delito. Por supuesto, para eso tiene que haber habido cierta planificación, ¿no? O sea, porque para ellos poder evadir a la justicia, necesariamente tienen que haber planificado, tienen que haber buscado ciertos detalles para poder además las captan por redes sociales, evadir a la justicia, para poder hacer ciertos juegos de manipulación, tiene que haber engaño, ¿no? Hacerlas con su
consumir alcohol, ¿no es cierto? Y buscar ciertos perfiles, de repente personas que se sabe que no van a ser buscadas por la familia, en fin, ¿no? O sea, ciertas características también familiares. Bueno, ¿no? es cierto, y quiero compartir con usted y con nuestra audiencia algunas cifras que brindaba Save the Children hace algunas semanas nada más, cifras que son terribles. Ellos informaban que el 60% de embarazos de adolescentes es a consecuencia de violaciones. El 60% de embarazos de adolescentes es a consecuencias de violaciones. El MINSA ha informado también que por lo menos se calcula que 50.000 niños nacen de madres adolescentes al año. Estamos hablando de casi 30.000 niños producto de violaciones sexuales. Claro, es una cifra realmente alarmante. Es una ¿no? cifra, realmente, es una tragedia, claro que ¿verdad? Sí, para claro nuestra que sociedad. sí. Y estamos hablando posiblemente de niños que nacen en este círculo vicioso de violencia, ¿verdad? No en todos los casos, pero muchos de ellos no siendo queridos, no siendo atendidos, ¿verdad? Con complicaciones familiares porque son niños producto de una violación, sin atención psicológica del Estado Claro que además. sí, pero hay que considerar y hay que decirlo, o sea, no es que el Estado no esté haciendo nada, porque sí existe un plan nacional contra la violencia a la mujer. Ahora. Sí por supuesto, Ahora. sí existe además acciones que está haciendo el mismo Ministerio de Salud. O sea, sí existen acciones incluso Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que falta una mayor educación desde casa. Lo que está pasando es que todavía este es un trabajo de largo aliento. O sea, sería de repente ingrato decir que no se está haciendo nada. O sea, sí hay acciones que se vienen, es más, que se vienen haciendo desde el 2012, 2013. O sea, ni siquiera es algo que se venga haciendo recién hace un mes. O sea, sí hay acciones que se vienen tomando desde diferentes organismos no gubernamentales, desde el mismo Estado. O sea, hay acciones que se vienen haciendo, pero la familia también tiene que entender que hay lo que se llaman factores de protección, que vienen desde un mayor control parental, o sea, una mayor presencia de parte de los padres de familia, un mayor diálogo. Un mayor acompañamiento, por ¿verdad? Supuesto. Y dejar, yo también escucho a muchos profesionales que se refieren al tema de la sexualidad como un tema tabú todavía, ¿verdad? Cuando los padres no hablan con sus hijos sobre sexualidad, parece que fuera más bien una cuestión que hay que mantenerla siempre escondida, y en tanto eso, pues el mantenerlo en esa situación también convierte que muchos de estos chicos la traten de una manera agresiva. Eso ¿verdad? es cierto. O sea, cuando tú le hablas a un niño que la sexualidad es parte de tu vida, que hay que hacerlo de manera responsable, que hay que planificar su vida sexual, cuando lo tomas naturalmente, pues hay otros resultados también. Eso es verdad, y todas las tareas no se las podemos dejar también al Estado sin ánimos de justificarlos, ¿no? O sea, sino la familia también tiene que tener una mayor presencia, porque si de repente una adolescente está llegando, digamos, se ha desaparecido una cantidad de horas, hay que salir a buscarla, hay que ver con quién está. O sea, también tiene que haber una responsabilidad de parte de la familia. Eso sin justificar la violación siempre, no, ¿verdad? Porque la violación no tiene absolutamente ninguna justificación. En absoluto, ese es un delito, o sea, todo tipo de agresión no tiene ningún tipo de justificación, pero sí tenemos que trabajar sobre los factores de protección, tanto de parte de la familia como de parte de las niñas, de las adolescentes. ¿Cómo identificamos a un agresor? Porque, por ejemplo, ayer escuchábamos a un especialista señalar posiblemente un joven que ha violado a una niña ha sido un joven que de niño golpeaba o maltrataba o incluso mataba animales, ¿verdad? Claro que o sí. Seguramente un joven que teniendo 8 años golpeaba a niños de 3 años, ¿verdad? O que posiblemente también no solamente gritaba ni hacía berrinches, sino que golpeaba a sus padres, pero no que los golpeaba de una manera en la que, bueno, el niño no tiene control, sino que realmente los podía cometer algún tipo de agresión. ¿Cuál es ese perfil que podemos reconocer en esos agresores? Claro, lo que pasa es que nosotros vemos un niño que maltrata animales, un niño que tiene ya dificultad para controlar sus impulsos, que rompe cosas, un niño que de repente maltrata a sus compañeros, un niño que tiene una conducta desafiante ante la autoridad, un niño que de repente incluso le puede robar cosas a sus compañeritos, y estamos ya desde pequeñito reforzándole ese tipo de conductas. Un niño que no acepta un no por respuestas, a su mascota empieza a maltratarla y nosotros... Y se ríe, ¿verdad? Y los padres se ríen. Así es, estamos reforzando ese tipo de conductas. Tenemos que aprender a practicar el amor responsable y tenemos que aprender a ponerle límites a ese
ese niño desde pequeñito. Entonces hay lo que se llama la psicopatía primaria, que es a lo que usted se está refiriendo, que es justamente desde pequeñitos, es como si fueran ya niños que actúan de mala manera, y tenemos que ponerle los límites para que estos niños no tengan problemas en el futuro, ¿no? Y hay lo que se llama la disminución del impacto, que sabemos que van a tener dificultades, pero tenemos que estar trabajando con ellos todo el tiempo, ¿no? Ahora, hay otro caso con otro tipo de agresión que también queremos compartir con nuestra audiencia y además que usted nos comente qué pasa en este contexto. Un padre en Puno, no sé si usted ha visto esta información, pero que agarra a su hijo de 6 años, lo amarra de pies y manos, lo estamos viendo en imagen compartida, lo agarra de pies y manos, lo desnuda, le echa agüelada. El pobre niño se escucha en el audio que le dice papito no por favor, y el padre sigue masacrándolo, lo golpea, lo masacra a la pobre criatura, y si no es porque un vecino desde la casa contigua lo graba, no había material para denunciar a este salvaje. Y yo creo que este padre que maltrata a esta criatura de 6 años es el mismo esposo o marido que le saca la mugre a su mujer, claro que y a su vecino y a quien se le ponga adelante. Claro, ¿verdad? Esos son actos que tienen que ser denunciables, y es ahí cuando definitivamente nosotros como sociedad civil tenemos que estar sensibilizados para denunciar, para levantarnos y poner los límites y ayudar y no dejar pasar este tipo de situaciones, porque muchas veces hemos aprendido como sociedad a actuar con indiferencia. O a pensar que es parte de la corrección sobre la que tiene derecho el padre a hacer sobre su hijo, ¿verdad? Equivocadamente. Y ahí es donde tenemos nosotros que como sociedad también dar una respuesta y encontrar que no tiene que haber impunidad frente a eso, ¿no? Porque ese padre tendría que ser castigado y no merecería tener a ese niño. ¿Y qué pasa con la madre? Porque a mí me sorprendería pensar que la madre no sabe de este tipo de maltrato, ¿no? ¿Qué ocurre en la mente también de esa mujer que este contexto de humillación, de maltrato físico y agresión verbal también? Que por supuesto muchas veces ahí sí falta a veces una presencia del Estado para poder capacitarla, para poder sensibilizarla, porque a veces la dependencia económica, la falta de información, de no saber a dónde acudir, es la que hace que se permitan este tipo de situaciones. Es un círculo vicioso, ¿no? Porque claramente, posiblemente la madre también tenga un problema de salud mental. Así es. ¿Verdad? Porque esto no es normal. O sea, tú ves que un tipo agarra hacia tu hijo, lo que haces es tomarlo e irte de ese lugar. Claro que sí, claro que protegerlo. Además, queríamos consultar con usted también con respecto a esta propuesta del congresista Octavio Salazar para solicitar un certificado de evaluación psicológica a quienes quieran contraer matrimonio. ¿Le parece oportuno? ¿Le parece que es algo que se debe hacer? Y además considerando que el resultado no es vinculante finalmente con el matrimonio, porque así salga que hay un tipo de problema en la salud mental de esa persona, aún con ello se podría casar. Lo que pasa es que en el tema del matrimonio, una persona que, digamos, es evaluada psicológicamente, definitivamente así salga la persona que tenga algún problema, por lo menos va a saber o va a ser consciente con quién se casa, ¿no? Ahora, digamos, la dificultad que habría es de que hay muchas personas en este momento en nuestro país que están apostando más por la convivencia que por el matrimonio, ¿no? Y lo que tendríamos que ver son las cifras, digamos, de violencia en la convivencia, ¿no? Bueno, el principal agresor de quienes han sido maltratadas, de las mujeres maltratadas, es su pareja o su conviviente o su exmarido. Claro, es como el abuso sexual. El abuso sexual se comete en la mayoría de los casos en el entorno familiar. No, está bien, pero cuando hablamos acá de la evaluación psicológica estamos hablando antes del matrimonio. Claro, antes. Pero la violencia se habla tanto en el matrimonio como en la convivencia. Claro, entonces, sí, pero la evaluación sería solamente para los matrimonios. ¿Y qué pasaría con la convivencia? Entonces, tendría un registro, como ¿no? iniciativa, o sea, me parece interesante, y yo le agregaría además una evaluación psiquiátrica, ¿no? O sea, si es que queremos hacerlo más completo, como para que la persona sea más consciente. ¿Qué valoraciones se añadirían ahí al ser una evaluación psiquiátrica? Que la persona sería más consciente, porque si algo es cierto, es que muchas veces la persona no es consciente con quién se está casando. Y nosotros vemos en el consultorio, muchas veces hay personas que hay lo que se llama el consentimiento informado. Nos dicen, quiero una evaluación para saber con quién me voy a casar.
y pide la autorización para, digamos, que la persona sea evaluada, y en función de eso ver si es que realmente quieren contraer nupcias. Eso ocurre en determinadas personas, y a veces llegan no necesariamente a casarse, y otras veces sí. Es cierto que toda iniciativa que intente contrarrestar la violencia, claro que sí, y las agresiones, claro será bienvenida. Sí. Así es, claro, ¿verdad? Que sí. Bueno, doctor, agradecemos mucho su visita a nuestros estudios. Gracias por habernos acompañado, compartir con ustedes también estos datos que podíamos revisar desde Argentina, donde se ha hecho una modificatoria a la ley para poder procesar a menores de edad. Se aplica de manera excepcional, por ejemplo, otro tipo de juicio a estos menores de edad cuando estos cometen delitos graves, y siempre como último recurso dependiendo del contexto socioeconómico, cultural y grupo etario. ¿Esto por qué? Porque hace algunos años se llegó a condenar a 2 menores de edad por cadena perpetua, precisamente por un acto de violación seguido de muerte, y para muchos en nuestra sociedad esto debería ser reconsiderado en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Son las 7:52, hacemos una pausa, regresamos con los deportes.